Me voy a cambiar. Perdón un Ya momento. está, doctor. Estoy cambiando de... Ya está. Les comentaba que inicio que es muy complicado que el Bitcoin se utilice inmediatamente como medio de pago, sobre todo para transacciones pequeñas, ¿no? Ir a la bodega o a, a la tienda de la esquina o algo así, ¿no? Entonces, justamente las apreciaciones que hacen es en relación a ello. Ahora, como unidad de cuenta no se ha definido, ¿sí? O sea, sigue siendo el dólar. En cuanto a lo que sí yo veo, y la mayoría de las economías que han adoptado una moneda externa, es justamente por el tercero o por la tercera función como depósito de valor. Pero en este caso, más estuve analizando y comentan el hecho de la cantidad de reservas. El Salvador tiene unas remesas, las remesas. Tiene unas remesas que equivalen al 20% de su PBI. Entonces, lo que ellos quieren es que las remesas se hagan a través del Bitcoin. Y en una declaración que estuve leyendo del presidente, indicaba que, bueno, esto va a ser progresivo desde septiembre y a partir de ahí no va a ser obligatorio. O sea, es como una alternativa más. Entonces, si la gente adopta el uso del Bitcoin, lo hará. Pero los que no, no, porque conlleva de todas maneras un nivel de riesgo. Y si ustedes visualizan, por ejemplo, las noticias que hay en torno a ello, que me despertó más interés de lo que estaba esto, estuve ahí viendo en la mañana la noticia en torno al Bitcoin, ¿no? Bueno, estas noticias secuenciales, obviamente, ¿no? Pero acá hay una cuestión importante, que el uso del Bitcoin será opcional. Es decir, nadie va a recibir Bitcoin si no lo desea, por ningún tipo de pago, ¿no? En otras noticias sale de que la estrategia es justamente para facilitar las remesas. Y estuve viendo cuánto es pues las remesas de El Salvador en relación a su PBI. Siempre, por favor, esa relación en función al PBI es base, ¿no? Es fundamental. Entonces, ahí está entre 18.5, en algunos periodos 21.3%, estuve viendo. Y en promedio ya se acerca al 20%. Entonces, para un país, 20% de alguna variable en relación a su PIB es mucho. Recordarán ustedes cuando hicimos el análisis en cuanto a nuestra economía en relación a su composición, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Que el consumo privado, por ejemplo, que es una de las variables relevantes, y ahorita vamos a detallar esto uno por uno en función a las megatendencias, y espero, por favor, que pueda despejarse muchas dudas que algunos compañeros me han transmitido por el WhatsApp, ¿no? Consultándome y les dije, mejor hagamos una retroalimentación para todas y todos, defino algunos indicadores, algunas metodologías que si yo no lo he hecho, no tengo por qué exigirles. Por eso que estuve ya rediseñando esta parte, dije, mejor lo complemento en la tarde, lo que les había comentado, ¿no? Las medidas de desigualdad. Entonces, cuando uno busca y dice, ¿no? El PBI, y en función, no a sectores, esto también vamos a compartir, el PBI por el método del gasto, ¿no? Ahí, bueno, ya lo tienen ustedes eso, pero de todas maneras, vamos a poner acá. Y, o si no, le ponemos oferta global. No sé si lo capture. Bueno, no lo captura. Pero en todo caso, habían visto ustedes que era
entre el 60%, inclusive algunos periodos al 65%, ¿no? Entonces, estuve analizando esa decisión y básicamente obedece a eso, que eh, las remesas siendo importantes, en todo caso, se autoriza como de curso legal para poder facilitar las transferencias que hagan los residentes en el exterior. Pero hay muchos riesgos, ¿no? Y uno de ellos que les había advertido a ustedes es la pérdida de independencia de la política monetaria. Lo vuelve más frágil al sistema financiero ahí. Y hablaban algunos en relación a las burbujas que les había comentado. No sé si es esta noticia. El Banco Mundial no es que rechazó en ayudar a implementar la criptodivisa, sino más bien acá miren, el énfasis que hacen es todos los restaurantes, todas las peluquerías, todos los bancos, todo podrá ser pagado en dólares estadounidenses o Bitcoin. Ahí hay una disyuntiva, ¿no? Y nadie podrá rechazar esa forma. Pero cuando uno hace un análisis, un Bitcoin, ¿cuánto está? Pues, bueno, si uno observa al día de hoy, está cerca de 33,000 y tantos dólares, ¿no? Entonces, uno no va a comprar con esa cantidad a la tienda. Si bien es cierto, hay esa posibilidad, pero yo pienso que en un primer momento se va a adoptar el esquema al estilo de Colombia, que se puede utilizar, se puede tener dólares, sí, pero las transacciones las hacen en pesos allá, ¿no? Y acá se va a hacer en dólares. Hay esa opción, o dicen, pero repito, por el valor que tiene cada Bitcoin, pequeñas compras, yo pienso que va a ser complicado, ¿no? Pero en otras apreciaciones que hace el mismo presidente del Banco Central de El Salvador, indica de que básicamente va a ser para remesas, facilitar las remesas. Y las críticas ya empezaron a surgir ahí. ¿Cuáles son las críticas? Uno, desde la perspectiva de sostenible, del concepto sostenible, que tiene que ver con las ODS, ¿sí? Por el consumo de energía que abarca este tipo de operaciones. Y la otra crítica que se le hace es que puede generar otro paraíso fiscal en detrimento de otras economías, de hecho, ¿no? Entonces, hay toda una discusión. Esperemos a ver qué es lo que resulte, ¿no? Pero mi apreciación no va más allá a lo que les comentaba ayer. Básicamente, una persona se aferra a una moneda externa cuando no hay confianza en su propia moneda debido a, a la inflación. Básicamente es eso. Ecuador se ancló al dólar por combatir y erradicar rápidamente el problema inflacionario que tenía. En Perú también les comenté, esa era una opción. En los años 96, 97, 98 había una discusión entre las dos universidades que generalmente siempre mandan ministros de economía, ¿no? Entonces había la posición de la católica que ellos indicaban de que no era conveniente perder la soberanía de nuestra moneda y la independencia de banca central. Esa era la postura, porque podía haber otros mecanismos para poder controlar la inflación y justamente sugirieron que se adoptara el esquema con más énfasis, el esquema de inflación objetiva. Y este esquema no es nuestro, ¿no? Es la primera vez se implementó en Nueva Zelanda y varios países lo han adoptado y les ha dado resultado para lograr la estabilidad, sobre todo monetaria, ¿no? Entonces, la otra postura era que podíamos eliminar riesgo cambiario, como el que hemos estado describiendo ayer, ¿se acuerdan? Solamente por el tema de descalce financiero o por una depreciación, podíamos generar presiones inflacionarias de manera interna. Entonces, cuando se adopta una decisión respecto a una política, debemos ser conscientes
de que siempre va a tener ventajas y desventajas, siempre, por cualquiera de los lados que se mire. O sea que no hay una política que solamente nos arroje ventajas y cero desventajas, ¿no? Entonces, y una de las advertencias que hacen es, ¿y qué va a hacer si es que se agudiza, por ejemplo, el ataque cibernético o se hackean algunas cuentas donde los hurtos o los fraudes es impresionante, ¿no? En una sola operación, he estado viendo ahí los riesgos, en una sola operación se han robado más de 400 millones de dólares, ¿no? Equivalentes, claro, en dólares. Luego, otras operaciones, 4 millones, otros 3 millones. O sea, hay la vulnerabilidad en el uso del Bitcoin es eso, ¿no? Y lo consideran como una burbuja. No sé en cuál, eso también les comentaba, ¿no? No vaya a ser que esto sea tomado como una burbuja como fue los .com y luego pasó esa fiebre y al final, ¿qué es lo que sucedió? Que muchas de ellas han quebrado, ¿no? Entonces, hay que tomarlo con bastante cuidado, esas decisiones. Por lo menos pienso que en Perú eso no se va a adoptar aún, a pesar de que por el tema de la megatendencia tecnológica, que la automatización de la gestión pública o la administración pública y la modernización de las operaciones financieras adscritas al avance o a la innovación tecnológica, no creo que nos lleve a adoptar el Bitcoin como una moneda de curso legal acá. Ya creo que es suficiente con lo que tenemos, los problemas que afronta el Banco Central en cuanto a tener los dólares, ¿no? Y es más, no se mide realmente el impacto que tiene el tener soles y dólares en una economía, porque sabemos que esto es un mercado. Esto de acá es un mercado, el mercado monetario. Y lo importante en política monetaria es esto, la estimación de la demanda. La estimación de la demanda porque por circulante. A nosotros no nos interesa la demanda por dólares, nos interesa la demanda por soles. Al Banco Central se le hace muy complicado estimar esta función para poder lograr mejores resultados en estabilidad monetaria, porque simultáneamente la gente sí hace transacciones en dólares. Y es más, acá hay dos situaciones. Una, aquellas operaciones que están registradas y las no registradas. Nosotros no sabemos cuáles, digamos, o cuáles son, o en qué cantidad, ¿no? se está desarrollando transacciones en términos de dólares, pero de manera, entre comillas, llamemos, ¿no? Clandestina, sin que están registradas en las cuentas, ¿no? Es decir, a través de una operación bancaria, sino pensemos nomás, a ver, tenemos dólares, ¿lo compramos dónde? Girontac, nadie lo registra. Luego nos vamos a Desaguadero, hacemos nuestro comercio, sacamos dólares. O de repente hay alguien que trae dólares también de manera, eh, digamos, decíamos, no clandestina, pero esto a nivel de teoría se le conoce como la economía subterránea, ¿sí? La economía subterránea, lo que consiste es en la dificultad de cuantificar las operaciones y el volumen de transacciones que se realizan, sobre todo en este tipo de mercados, ¿no? Los mercados informales. La informalidad acá es un tema bastante acentuado que complementa el concepto de economía subterránea. Entonces, no solamente por ese tema, sino también en el comercio, ¿no? Por eso que alguna vez había gente que postulaba que hay que erradicar el contrabando porque no solamente no te permite registrar el volumen de transacciones que se realizan ahí, sino que también genera evasión.
Sí, pero ahí se acuerdan una declaración que hizo el expresidente Pedro Pablo. Él estaba de alguna forma de acuerdo con el tema del comercio a través del contrabando. Dijeron, ese no es el problema, ¿no? El problema en nuestra economía es la informalidad. El contrabando, si bien es cierto, lo practican familias que viven del día a día, pero también acá hay otro tipo de contrabando, ¿no? Me hace recordar a un artículo que hace años publicaron sobre otro tema, ¿no? La microeconomía y, decían, ¿no? La macroeconomía del contrabando, ¿no? La micro y la macro. Desde el punto de vista micro, el análisis se centraba en la práctica de estas actividades subterráneas por parte de familias, que su volumen de transacción no era más allá de $500, ¿no? Pero ya cuando habla de la macroeconomía del contrabando, hablaba justamente de lo que se conoce como las culebras, ¿no? Las culebras del norte y del sur. Entonces, ahí el volumen de transacción superaba los $100.000, ¿no? Estaban entre $100.000 a cerca de $1.000.000 por cada, em, diríamos, no container, por cada camión, digamos, porque dependía, han hecho estimaciones que habían camiones que llevaban no solamente bienes de primera necesidad, ¿no? Sino artefactos eléctricos, entre ellos relojes o zapatillas de marca, y en una de esas que hicieron un análisis, la valoración que la policía había incautado era algo de $940.000, algo así. Por eso el rango que manejaban era eso, ¿no? Y eso, ¿de qué forma repercute en la economía? Obviamente, como es ingreso y salida de dólares, ya les había comentado, ¿no? Que en todo mercado los precios se reflejan a partir de que si existe mucho o hay poco. Si hay poco, entonces el precio se va para arriba. Si hay mucho, el precio se va para abajo. Y ahí también otro analista indicaba de que este comercio a través del contrabando, ya sea por la zona de Tacna, de acá, de Puno, la zona de Tumbes, ¿no? Todo lo que es frontera, ayudaba a estabilizar el mercado cambiario, sobre todo cuando había el, el ingreso, decía, ¿no? Pero ¿cómo digo, cómo va a estabilizar el mercado si cuando hay ingreso de mercancía, de esa forma, hay salida de dólares? Ah, bueno, después leyendo el artículo decía, ¿no? Cuando el tipo de cambio se está apreciando, es decir, se está yendo para abajo, balanza comercial podría ser deficitaria. Por tanto, lo que el contrabando hace es estabilizar el tipo de cambio, no haciendo de que se aprecie más. O sea, era un argumento, digamos, casi subjetivo del autor. O sea, hay toda una discusión en torno a esto, pero como repito, no me atrevería a decir cuáles serían las consecuencias, pero sí la evidencia nos muestra que quien adopta monedas que no nos corresponden, lo primero que hace es perder un instrumento bastante importante, que es el de política monetaria, ¿no? El hacer política monetaria. Como ahora la situación va a ser parecida al de Perú, porque acá también es posible hacer transacciones en dólares, en soles y en dólares, ¿no? Claro, para cuestiones de mercado en escalas pequeñas, ir a comprar pan no es una práctica común, no es común, pero hay esa posibilidad, sí. Podemos ir con nuestros dólares de repente y en la misma tienda no los cambian, pero ya verán a cuánto nos va a cambiar, ¿no? Alguna vez hice ese intento allí y supongamos, ¿no? El dólar está a 3.95, ya, pero en 3.50 le acepto. Y uno a veces por la situación del momento puede hasta aceptar eso, ¿no? Porque no está restringido, no está restringido el uso. Es más, en bienes duraderos, como pueden ser acá algunos activos fijos,
llámese casas, carros, prácticamente las transacciones se hacen en dólares. Hasta ahora no he visto, digamos, de repente lo hacen algunos, pero generalmente lo hacen en dólares. Antes inclusive esto era bastante acentuado, ¿no? Pero ahora no tanto porque ya en notaría te piden el voucher de depósito. Eso también con otra finalidad, ¿no? De combatir el lavado de activos. En fin, hay muchos temas que podemos abordar en esta parte, ¿no? Pero se habla mucho de que esto va a implicar bastante riesgo, puede generar paraísos fiscales. Después la otra contraposición que estuve observando es que esto sea una burbuja y cuando estalle ya veremos qué va a pasar en El Salvador. Sí, hay algo más que aciertos o más que opiniones favorables, hay hay advertencias en torno a esa decisión. Así que estemos expectantes ante ello. Ahora, pasemos a describir, a ver, qué es lo que se requiere o qué es lo que se les ha pedido con el trabajo, si ha sido de repente un tanto difuso. Permítame compartirles, a ver, lo que se quiere. Bueno, ya eso ya se sabe, que es por el lado monetario fiscal externo. Voy a ir abordando algunas megatendencias, ¿no? Que habíamos descrito en el aula virtual. Les había sugerido trabajar en función a la estabilidad. Vamos a ir poniendo por acá. Luego lo otro era, si no me recuerdo, crecimiento, lo más importante, política social. Después, ayer hablamos, ¿no? Algunos compañeros me habló del riesgo como otra megatendencia. El otro aspecto que les dije es motivo de análisis hoy, es la megatendencia de mercado. Luego hace un momento hablamos sobre la distribución del ingreso y eso con cargo a regularizar el tema de la metodología, sobre todo, ¿no? ¿De acuerdo? Se les había pedido en eso. Obviamente que ahora las megatendencias se han agregado, ¿no? El tema de innovación tecnológica, luego incorporando, y eso me olvidaba, ¿no? Una de las críticas fuertes es de los defensores del medio ambiente. Ellos están en contra de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador y que esto se puede masificar, o sea, ese riesgo, ¿no? De que se pueda masificar en varios países si es que tiene éxito, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahí advierten el consumo de energía, ¿no? El consumo de energía es demasiado en relación a otro tipo de operaciones que se puedan hacer. ¿Sí? Van asociados al tema medioambiental, ¿no? Y cuando vemos las ODS, y eso también les ha compartido el doctor Cazorla, que lo sostenible tiene que llevarnos a una conducta más responsable, ya sea desde el lado de la producción o desde el lado del consumo, ¿no? Del consumidor responsable. Muy bien. En todo caso, les voy a hacer la sugerencia y solamente ya voy a delimitar el tiempo, ¿ya? Es decir, les voy a poner tiempo o periodos de análisis a ustedes. En el tema de estabilidad, ya sabemos, ayer lo hemos trabajado también. A ver, un momento. Están pidiendo que sean admitidos. Ya está. Profesor, disculpe. Sí, Sí, quería, bueno, quizá sea un aporte o también una duda, ¿no? Al mismo tiempo. ya. Para poder definir estas megatendencias, es cierto que hay metodologías, ¿no? El mismo CEPLAN, cuando hace su análisis global de megatendencias, ahí define una metodología para poder identificar estas megatendencias que se van a tomar en cuenta. Ahora, usted indicó que, bueno, tengamos que hacer un análisis de megatendencias con sus indicadores, ¿no? Dos o tres como mínimo.
Entonces, bajo ese criterio que usted mencionó, yo busqué información, ¿no? Y tomé en cuenta unos 2 o 3 documentos y he seleccionado como, bueno, 7 megatendencias, de las cuales no solamente son económicas, ¿no? Porque es claro que no solo es un análisis económico para poder identificar, ¿no? Las megatendencias y poder identificar quizás posibles rubros de inversión, etcétera, ¿no? O estrategias o políticas. Entonces, bajo ese criterio, ingeniero, he tomado diferentes megatendencias, digamos, en diferentes áreas, ¿no? No solamente el económico, sino en infraestructura, recursos naturales, Estado y gobernabilidad, etcétera, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su propio indicador. Y quisiera salir de dudas, ¿no? Si estaría bien así o voy a tomar en cuenta lo que usted está mencionando, etcétera. No, no es excluyente, ¿ah? Por ejemplo, el C-Plan no habla de megatendencias, ¿ya? Habla de tendencias globales, ¿cierto? No sé si eso se ha percatado. El último reporte que tienen es, no sé si es al 2019, no lo han actualizado todavía, pero se habla bastante de tendencias globales y justamente ahí, acá agregaríamos la tendencia en el tema tecnológico, por ejemplo, ¿no? Como usted lo ha mencionado. O sea, no es excluyente. Si está trabajándolo por eso, normal. Y seguramente que vamos a coincidir en algunos que voy a describir. Así que no es contraproducente lo que está avanzando. ¿De acuerdo? Yo creo que ya me Gracias. había hecho esa consulta y le dije, inclusive por el WhatsApp, que no había ningún inconveniente, que si se puede adoptar por esa metodología del C-Plan, que al final va a aterrizar en algunos indicadores. Por ejemplo, en el tema de demografía, ¿qué es lo que usa ahí? No solamente se toma en cuenta la dinámica poblacional, ¿no? Sino también toma en cuenta, digamos, la tasa de fecundidad, después inclusive las migraciones como dinámica poblacional, ¿no? Tanto la migración interna, la migración externa, que eso de alguna u otra forma refleja el despoblamiento en algunas zonas, como les había comentado, en este caso de la zona rural a zona urbana. Ahora, otro concepto que utilizan ellos es las megaciudades, por ejemplo, ¿no? ¿Eso a qué se refiere? Al crecimiento justamente a raíz no solamente de que haya más nacimientos en una determinada ciudad, sino más bien por este tema de la migración. Es muy alarmante, por ejemplo, el crecimiento que se tiene a nivel de Lima, lo cual agudiza el cierre de brechas, sobre todo en los temas de saneamiento, y eso está adscrito a qué? Al tema de política social, ¿sí? Entonces, no hay problema, puede seguir en ese esquema, sino que los que tenían aún duda de cómo abordar esto, para ellos les puede ser útil lo que voy a describir. Y si encuentran alguna otra metodología que puede ayudar y enriquecer lo que se les pide, normal, porque total, acá no se puede cerrar a lo que yo voy a indicar. Están a nivel de doctorado y a nivel de doctorado, uno de los trabajos que se debe enfatizar es justamente la fase exploratoria y que eso puede generar una mayor investigación. Así que no está, digamos, vetada en ese aspecto, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, está de más indicarles que dentro de la estabilidad, uno de los indicadores claves acá es el IPC. La otra cuestión relevante es el aspecto de política monetaria, pero uno de los indicadores de estabilidad complementaria al anterior es, por ejemplo, la solarización, el proceso de la solarización, ¿sí? Esto está ligado básicamente al uso de nuestra moneda en diferentes transacciones. ¿Y esto cómo lo pueden medir como indicador? Por ejemplo, en el mercado bancario, ¿no?
¿Cómo podríamos medir? La apertura de cuentas, por ejemplo, ¿no? Apertura de cuentas, una comparación en moneda nacional y moneda extranjera, y cómo hemos ido evolucionando en este aspecto. Puede ser, y esa información la tienen. Entonces, otro aspecto y otro indicador, bueno, esto es solamente a manera de ir describiendo, es el coeficiente de monetización. También es otro indicador que podrían utilizar, ¿no? En el tema de Ingeniero, estabilidad, no solamente, sí, dígame, dígame. también se puede sumar el índice de morosidad, ¿no? Puesto que eso determina también qué tan bueno está la capacidad de pago de las personas y qué tan bueno también puede estar estable el sistema financiero. Eso es la estabilidad, justamente voy a llegar un poquito más abajo. Decía, no, no solamente la estabilidad es por el tema monetario y tal, sino también la estabilidad financiera. Eso es lo que está justamente escribiendo. Genial. Eso es muy importante. Eso voy a ponerlo como tercer ítem, ¿ya? Eh, Decíamos, ¿no? Estamos viendo por el lado monetario. Ahora, por el lado fiscal, básicamente el tema de política fiscal. Y ustedes saben, aquí, ingresos tributarios, también lo tienen esa información. Luego, el gasto público, ¿sí? Y a raíz de eso ya ustedes pueden utilizar, por ejemplo, el resultado primario, luego el resultado económico, ¿no? Y esto va a estar bastante, diríamos, enlazado con lo que es el mercado. Vamos a ver, sobre todo esto de acá, va a estar enlazado con algunos indicadores de mercado que les voy a compartir, ¿no? Luego, lo que decía su compañero, ya tenemos, miren, la parte monetaria, tenemos la parte fiscal, y ahora falta la estabilidad por el tema financiero, ¿no? Y esto va a estar muy estrechamente también enlazado, la estabilidad financiera, con esto, riesgo, sobre todo riesgo país. Acá el indicador va a ser riesgo país. Entonces, acá le podemos considerar el índice de morosidad, ¿sí? Según, por ejemplo, algunos autores sugieren que para tener una buena estabilidad financiera debe haber una buena supervisión y regulación. El tema entonces de supervisión y regulación, sobre todo la que está escrita al mercado financiero, es súper importante, ¿no? Es decir, el cumplimiento de los Basileas, ¿sí? Acuerdos de Basilea, que son algunas exigencias en términos financieros. Entonces ahí pueden abordar, por ejemplo, el rol de la SBS. Quizás eso faltó, ¿no? Describirlas. El rol de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Entonces, esos dos aspectos podrían ser complementarios. Ahora, el tema de supervisión y regulación tiene que ver también con esto de acá. Lo que vamos a ver en la tarde también es uno de los modelos que vamos a desarrollar, el de la concentración. A mí me preocupa mucho el tema de la concentración en el mercado bancario, por ejemplo, ¿no? Entonces, la megatendencia va a seguir siendo que 4 bancos dominen el 70% de colocaciones y depósitos. Entonces, ahí ustedes, con la información que tienen en la nota semanal, pueden calcular la concentración. Bueno, no les he compartido la metodología, en la tarde se los voy a compartir. Una de las medidas más populares y más estándares, ¿no? Que es el de Herfindahl-Hirschman, ¿sí? No es complicado, es sencillo, y a partir de ahí medir el índice de concentración. Veremos como resultado que nuestro índice de concentración, sobre todo en moneda extranjera, es altísimo.
y eso nos muestra, o sea, esos resultados nos lleva a concluir de que el mercado bancario es altamente concentrado. En cuanto a qué indicadores, solamente dos: depósitos y colocaciones. Depósitos y colocaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo creo que ahí vamos avanzando. Perdón, acá nos hemos emocionado un poco. En cuanto al ingreso tributario, ¿qué algunos indicadores podemos considerar? Bueno, es una cuestión también ya de ir explorando, ¿no? Algunas publicaciones, puede ser como su compañero comentaba, ¿no? Yo he indagado algunas publicaciones que siguen cierta metodología. Genial, no hay problema. Al final se puede abordar, por ejemplo, yo puedo abordar la megatendencia de política social si deseo, por cierre de brechas, en saneamiento. A alguno no le parecerá bien eso. Entonces yo puedo hablar de la megatendencia política social a través de programas sociales. A alguno no le parecerá eso. Yo puedo hablar de política social con intervención de proyectos productivos. A alguno no le va a parecer eso tampoco. De repente, como generación de empleo, para darle, como decía hace un momento su compañero, capacidad de compra a las familias más vulnerables. En todo caso, yo puedo abordar esta mega tendencia como cuáles son los proyectos o los programas que impulsan la generación de empleo, por lo menos temporal. Y aquí la estrella, diríamos, del gobierno es Trabaja Perú. ¿De acuerdo? Entonces, uno puede abordar cada mega tendencia según los indicadores que le puede parecer más conveniente. Puede, Doctor, de repente, sí. sí, doctor, buenos días, Valdés Quiñones. Acotando a eso, el trabajo que nos dejó la semana pasada sobre lo que ya habíamos comentado. No le escucho, o soy yo nomás, Se ha salido el compañero. sus megas. A veces me pasó Sí, una fecha así. A doctor, ver. Sí, sí, sí. sí, sí, Le escuchamos. Se fue el audio. la señal, sí, doctor, gracias. No se preocupe. Sobre ese tema, doctor. Las megatendencias aportan mucho al crecimiento de la población y a las políticas públicas que podríamos tener. En mi caso, siempre trato de que los trabajos que presento lo hago directamente al trabajo que hago diario, ¿no? Yo estoy trabajando más que todo en programas sociales y desarrollo social dentro de una gestión municipal y el trabajo que había visto es sacar toda la información del CEPLAN. Esta información del CEPLAN, como lo había mencionado, es el tema demográfico y cuándo asiente la población a crecer. Y como había visto en mi trabajo, lo presenté de que la población a nivel mundial, y usted lo ha mencionado, Europa es una población senil, ¿no? Es una población que existe mayor, adulto mayor y muy pocos jóvenes para el tema de fuerza laboral de trabajo. En Asia es lo contrario, ¿no? En Europa se mantiene, aquí en América Latina estamos por ese camino, ¿no? De aquí a 30 años, ¿cómo va a estar América Latina con la población de adulto mayor y los nuevos jóvenes o los millennials o las nuevas generaciones, cuál va a ser la cantidad de población, ¿no? Y de acuerdo a eso, armas tus indicadores, qué es lo que necesitan. Entonces, en políticas públicas o en programas sociales, es importante ver, ¿no? Esos datos demográficos que te muestran y ascienden proyectados de acá al 2030, 2050. En ese marco, todavía no manejaba las herramientas que usted nos está dando, pero sí ya estaba proyectando con herramientas de dominio público, por ejemplo, en Puno, cuánto asciende el tema de violencia de género, ¿no? Cuántas personas tienden a hacer denuncias de violencia de género, y es por eso que hemos adoptado realizar una casa refugio temporal para víctimas de violencia de acuerdo a la necesidad que tiene la población. ¿Cuántos existen en tema con discapacidad, no? Del 100%, ¿cuántas personas
existen con temas de discapacidad, ¿no? Es por eso que ya aperturamos un parque terapéutico para personas con discapacidad y que ellas puedan tener acceso a estos espacios, ¿no? Accesibilidad a servicio público, ¿no? Y que el lenguaje inclusivo de señas también se den y se dicten en la atención al público, ¿no? Entonces, ahí yo me doy cuenta de lo que usted nos dice, ¿no? Cuán importante es ver la población, a qué es lo que más asciende, ¿no? A qué es lo que más va a crecer y qué es lo que más va a descender en tema de mortalidad y en tema de fecundidad también, ¿no? Entonces, por eso sí, ahora ya entiendo cómo nos explica más de dónde partía el trabajo y a qué debíamos llegar. Y existen muchos indicadores y creo que cada uno de nosotros como profesionales vamos a hacer y vamos a anexar todos los conocimientos a lo que realmente nos va a servir en la sociedad y qué es lo que buscamos nosotros satisfacer como necesidad y aportar desde nuestros conocimientos, doctor. Ujú. Muy bien, bueno, ahora creo que vamos a tener que hablar un poco más en el tema, si está en gestión municipal. Cuando uno ve, por ejemplo, el tema social a través de la sugerencia, a veces cambia el nombre, ¿no? La sugerencia de servicios sociales y comunales, ¿no? Ahí lo primero que se puede abordar, por ejemplo, como indicador, cuánto los gobiernos locales a nivel de la región Puno destinan en la implementación de las casas refugio, por ejemplo. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el presupuesto asignado a las personas con discapacidad? Cuidado, ahí hay un tema bastante delicado, ¿no? Nunca decirles a ellos que son personas discapacitadas. A veces yo escucho en algunos foros, en algunos eventos, personas discapacitadas, dicen. No, eso es una ofensa. Las personas con discapacidad es lo más correcto usar eso, ¿no? Y estoy, digamos, preocupado por ese tema, porque los gobiernos locales destinamos muy poco presupuesto para poder atender a las personas con discapacidad. Y a mí me alegra mucho, por ejemplo, ese tema que usted comenta, la implementación del centro terapéutico, porque uno de los principales problemas que yo he identificado cuando se estuvo en gestión era el problema de salud mental. O sea, no crean que ellos tienen una vida alegre y tal, ¿no? Además de eso, si uno analiza, y hay journals, y les sugiero si está interesado en ese tema, cómo es que las personas con discapacidad en la familia deterioran los activos. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que lamentablemente una persona con discapacidad en la familia, o no solamente con discapacidad, ¿no? Una persona con la salud resquebrajada, eh, hace que tengamos más pasivos familiares que activos. O sea, el tratamiento, si es que tenemos una persona con alguna dolencia, es asignación de recursos, ¿no? Que en lugar de yo asignar para los hijos en una buena educación, qué sé yo, se restringe porque lo primero es la salud en la familia, ¿no? Entonces hay muchos artículos que abordan sobre ese tema, ¿no? El deterioro de los activos familiares con presencia de personas con discapacidad o problemas de salud. Algo así titula el journal traducido al español, ¿no? Ahora, otro análisis que puede hacerse también ahí, y lo tienen la información, les había compartido en algún momento en consulta amigable, ¿no? Ahí explorar cuál es el presupuesto destinado para estos segmentos de población. Otra que es la tasa de incidencia, ¿no? En lo que usted comentaba, en el tema de violencia de género, y justamente ahí quería encajar también. Lamentablemente hay tres situaciones acá. Uno, que no se denuncie. ¿Por qué situaciones? Cuando uno dialoga, seguro que si usted trabaja en esa área, cuando uno dialoga y se
diríamos, ¿no? Inserta en su problemática. Yo tuve algunas reuniones, participé con los del Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Que se ha masificado esto a nivel de gobiernos locales, los centros de emergencia mujer, como primera instancia de vínculo de todas las personas que sufrían violencia, ¿no? De cualquier tipo, ya sea violencia física, violencia psicológica, etcétera. Entonces, ahí escuchaba los argumentos, ¿no? Vengo a, no sé si denunciar, porque si denuncio, no me va a dar ya para la casa, ¿no? Básicamente, ahí la vulnerabilidad de las personas, en este caso las mujeres, que se sienten con esa impotencia de denunciar los abusos por el temor a perder el soporte económico en el hogar. Y eso es un tema recurrente. Qué genial sería que tuviéramos esos indicadores, ¿no? ¿Cuántos casos hay que acuden al centro de emergencia? Hay esa data, a los centros de emergencia mujer como primera aproximación para poder recibir ayuda, porque ya seguro que la situación es insostenible, porque si fuera sostenible o discusiones no siempre faltan en el hogar, ¿no? Pero ya cuando acuden a un tercero es porque ya es demasiado, ¿no? Y esto se desencadena, por ejemplo, en los feminicidios. Entonces, ¿cuántos casos de aquellos que no han sido denunciados, pero que han sido registrados como una aproximación en el Centro de Emergencia Mujer, han terminado en feminicidios, por ejemplo? Ese es un indicador bastante interesante, ¿no? Para analizar. Y ahí, obviamente, el tema es quien comete violencia familiar va a sentirse seguramente, ¿qué les digo? Denigrado en cuanto a su honor si lo denuncian. Pobre que me denuncie. Si me denuncian no te doy para la familia. Ese es el lenguaje que siempre he escuchado yo. Ahora, el otro tema. Se animan en ese momento, la psicóloga le explica, le dice, usted tiene que hacerse respetar, usted es un ser humano, usted no es un animal. ¿Por qué sigue soportando? ¿Por qué siempre eso de las costumbres de decir, por mis hijos soporto? No estás soportando por tus hijos. Estás soportando simplemente porque no le estás haciendo un beneficio, les estás haciendo un daño. Tus hijos ven violencia y piensas que resistes esa violencia solamente porque quieres no alejarte de tu pareja para que tus hijos no sufran. No, al contrario, tus hijos sufren más estando él en casa que fuera de él. Ese tipo de consejos también he escuchado alguna vez, ¿no? Entonces las mamás, ¿qué hacen? Van, se animan, denuncian. Y cuando ya les llaman para las primeras declaraciones o comparendos ahí, ¿no? Para que puedan en una etapa así haber conciliación y tal, antes que vayan eso, ya, ¿qué hacen? Desisten. ¿Cuántos de esos casos hay? ¿Qué porcentaje representa del total, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuántas son las que, digamos, persisten en su denuncia? Y aquí hay dos resultados también, dos escenarios que estuve viendo, ¿no? Uno es que persisten en su denuncia y rompimiento o ruptura del hogar. Uno. Dos, ¿cuántos son de los que denuncian y consolidan el hogar, aunque no crean? Sí se han dado casos en los cuales, después de este tipo de denuncias, no tomando represalias contra el agresor, sino más bien haciéndoles terapias, ¿sí? Ahí el psicólogo o la psicóloga juega un rol importante, ¿no? Han logrado recuperar no solamente la autoestima de la persona agredida, sino también han llegado a la conciencia, como ellos llaman, ¿no? Han llegado a concientizarlo al agresor y le han dicho de que aquí no solamente estás haciéndole un daño a tu esposa, sino a tus hijos, porque ahí la teoría psicológica, ¿no? De la transmisión intergeneracional, ¿no? De que la conducta puede ser imitada y superada. Entonces yo he visto casos en los cuales a raíz de una denuncia ha habido un proceso de reconciliación, pero acompañamiento psicológico de manera intensiva, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho la labor del psicólogo o la psicóloga,
para poder mejorar la salud mental de ambos y evitar problemas. Las terapias son súper importantes. Y ahora, la pregunta es, por ejemplo, en un municipio provincial, en el centro de emergencia mujer, ¿cuántos psicólogos hay? Uno, un solo psicólogo hay. Ahora, en las instituciones educativas, con ese tema del bullying y tal, ¿cuánto es la tasa de bullying que existía en sesiones presenciales, por ejemplo, ¿no? O sea, en política social encaja todos esos aspectos. O sea, no solamente es lo que les comentaba, ¿no? Los proyectos productivos, cierre de brechas en infraestructura, sino también tiene que ver con el aspecto, en este caso que hablaba su compañero, la equidad de género, la equidad de género. Y no solamente en el tema de violencia, se habla, por ejemplo, de las casas refugio. En política social, básicamente en temas de salud, y hay lineamientos metodológicos para la implementación, por ejemplo, de las casas de espera. Las casas de espera, que el diseño está muy bien, ¿no? Que es una semana antes o días antes de que dé a luz, en este caso, la gestante, y un par de días después de que ella ha dado a luz, ¿no? En todo caso, la pregunta es, ¿cuántas de esas casas de espera se han implementado a nivel de municipios provinciales o distritales, ¿no? Bueno, hasta la fecha que estuve, el alcance era básicamente provincial, ¿no? Pero no estaba, digamos, impedidos de que lo implementen los distritales. Entonces, ahí hay un tema, por ejemplo, de análisis, ¿no? Un indicador. ¿Cuántas casas de espera se han implementado? Y si se han implementado, ¿cuántas funcionan de manera continua? Nosotros hemos apoyado la implementación de estas casas de espera, pero sin resultados. ¿Por qué? Porque ahí entra Douglas North, que decía, los cambios que uno quiere implementar no pueden tener resultados favorables para los objetivos planteados o los propósitos planteados, porque hay hábitos, hay costumbres. Y las mamás que venían sobre todo de zona rural, la queja era, ¿y quién despachará a mis hijos? ¿Quién le va a preparar el desayuno? ¿Quién va a sacar los ganados? ¿Quién va a amarrar? Yo estoy encargado porque el esposo se va a trabajar a la ciudad en obras de construcción, en alguna cosa. Yo me encargo todo en el hogar. Y si yo no estoy, es más, había la sugerencia de que se pudiera implementar las casas de espera no con material noble, no con vidrios reflectantes, con cortinas y tal, no, sino adaptado a las viviendas rurales, ¿no? Para que se sientan, inclusive un espacio se ha puesto para sus animales, pero ¿quién va, quién va a proveer de los alimentos ahí? ¿Quién va a poner, en este caso, si es la alfalfa o la cebada ahí ensilada o el ensilado? ¿Quién le va a dar? O sea, ese es el problema que hay, porque la principal preocupación es tratar de combatir con esas costumbres, ¿no? Los hábitos que tienen. ¿Ustedes creen que se va a quedar un día? Apenas algunas veces que hicimos seguimiento al funcionamiento de esas casas de espera, soportaban un día y ya estaban con la desesperación. Y decían, entonces, ¿sabe qué? Regrésate mejor, faltando un día, porque probablemente tu parto sea tal día. Faltando un día te vienes ya. Ya, mejor. Y qué contenta se iba la señora, ¿no? O sea, es como que si lo hubiéramos aprisionado y... Es decir, hay algunas políticas en el tema social que no son tan sencillas de implementar. Otro, usted habló de las personas con discapacidad. Allá encontramos varias asociaciones, entre ellos disgustados, enfrentados. Y cuando se implementó la OMAPED, ¿sí? Ahí se puso un responsable y lo principal que se le dijo es que debemos hacer un trabajo articulado. Y ahí el problema. No, que yo no me puedo unir, yo soy de tal asociación,
ellos son así, son así, o sea, entre ellos. Logramos reunirnos con el párroco de la iglesia y les llamamos a reflexión, que si van a estar divididos nunca van a lograr nada, ni menos el apoyo de parte de nosotros. Ellos querían solamente un terreno y un local para que ellos se puedan reunir, un espacio de interacción, de relaciones interpersonales, ¿no? Y era obvio, esa petición era totalmente válida, ¿no? Entonces, pero se tuvo que actuar con condicionamientos, aunque no era la política adecuada, es que no había, digamos, tiempo para estar en sesiones de sensibilización y algunos procesos de inducción de algunas organizaciones que había visto por otros lados, ¿no? De personas con discapacidad, del adulto mayor, que es otro tema también aquí. Entonces, el tema social no solamente es pues, programas sociales o ¿no? proyectos productivos o infraestructura social, el tema de accesibilidad de las zonas rurales al mercado para la transitabilidad adecuada de los productos. O sea, es toda una telaraña. Cuando uno está en gestión pública es algo sin acabar, ¿no? Las necesidades que hay y las estrategias que a veces se diseñan en gabinete no surten con el efecto deseado. Entonces ahí uno tiene que adaptar, tiene que ajustar algunos lineamientos y es más, incluso arriesgando algunas normativas. Y cómo así, alguien dirá, ¿no? Pero si siempre nos ha explicado de que debemos adscribirnos a la parte normativa. Sí, pero acá hay una cuestión, por ejemplo, que les comparto, es sobre un proyecto productivo que tiene que ver con el tema social, ¿no? Entonces acá era la implementación de un proyecto productivo, ¿sí? Y la idea con este proyecto productivo teníamos que ayudar o apoyar en la disminución, ese era el propósito. A ver, vamos a ver, disminución de la desnutrición crónica, ¿no? Entonces, en este caso, este proyecto productivo estaba muy bien concebido y los actores eran los siguientes. ¿Sí? Era una gestión articulada. Por un lado estaba Foncodes, que estoy ahí, Foncodes, el gobierno local y los beneficiarios. ¿Ya? Bien es cierto, esto se trabaja a través de lo que se conoce como los famosos núcleos ejecutor, y es más, ha sido en algún momento galardonado esta forma de ejecución de inversión pública, ¿no? El núcleo ejecutor era el modelo que se implementaba aquí, pero ¿cuál era, digamos, el compromiso de cada uno de ellos? El compromiso era que Foncodes era un convenio en tres partes, ¿no? Como diríamos, tripartito, ya está. Foncodes ponía una parte, el gobierno local cofinanciaba otra parte, y aquí, el problema era aquí, que también tenían que ellos aportar, no solamente con la valoración de su mano de obra, porque de hecho ellos estaban de acuerdo, ¿no? El proyecto productivo básicamente era riego tecnificado y con posterior implementación de huertos familiares, recuperación de frontera agrícola y la crianza de animales menores. Esos eran los componentes, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Que los beneficiarios, muy bien, dijeron, podemos aportar con nuestra mano de obra y eso que se valorice. Y cuando se valorizó, faltaba. Y aquí tenía que haber un aporte económico que no era una cantidad asequible para los comuneros. Creo que cada uno tenía que poner algo de 500 o 600 soles de cuota, algo así, para cumplir con ese requerimiento de aporte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahí? Lo que se hizo ahí es buscar alguna forma legal de poder concretizar este proyecto, porque como ven, era con un propósito, ¿no?
de que podríamos apoyar en la disminución de la desnutrición, ya que estos comuneros iban a tener huertos familiares con la crianza de animales menores, podrían también mejorar sus ingresos. Ese era el propósito, ¿no? Entonces, Foncodes muy bien, gobierno local también, y los beneficiarios. Este era el problema. Y casi dejamos caer 3 proyectos de este tipo, ¿no? Y buscando ahí, analizando, haciendo las consultas, nos dieron una luz ahí. Dijeron, ¿los gobiernos locales no tienen acaso un fondo de apoyo? Sí, a través de subvenciones sociales, por ejemplo. Cuando a alguien se le quemó la casa y es persona vulnerable, ¿se le da auxilio? Sí. Cuando hay una persona que ha sufrido accidente de alguno de sus miembros y es persona vulnerable, ¿no hay una subvención económica? Sí. Entonces, se puede dar eso. Sí, es para personas naturales. ¿Y cómo hacemos para esta comunidad que está en una asociación? Entonces, que no se dé como asociación, sino como comunidad. Además, las subvenciones, si se dan a personas naturales, sumadas todo en conjunto es la comunidad. Entonces, pueden dar esa salida legal, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Que los beneficiarios presenten, ¿no?, que tales personas, miembros de la comunidad o comuneros de tal, ¿no?, zona, en vista de que hay un proyecto que se está ejecutando y que va a ser de mucho impacto para cada una de nuestras familias, es que pedimos que el gobierno local nos pueda dar una subvención económica del monto que requiere como contrapartida para la implementación y ejecución de este proyecto. Ese fue, digamos, o esa fue la salida que se le dio. Entonces, les decía que hay algunos lineamientos de política que están bien diseñados, pero al momento de la implementación es el problema. Y peor aún, si es que no hubiéramos encontrado esa salida legal, de seguro que este proyecto no se hubiera hecho. Entonces, como ven, el tema social requiere también parte de, como diríamos en investigación, ¿no?, parte del estado del arte, ¿sí? Quiere decir alguna dosis de no solamente conocimiento, sino interrelacionarnos con otras disciplinas, en este caso abogados, o hacer consultas directas al área de políticas sociales del MEF para ver cómo podemos darle la salida y darle la viabilidad a este proyecto. ¿Demoró? Sí, pero ahora ellos, hay que hacer una evaluación de impacto de esto, por ejemplo, cómo era el antes y ahora cómo está. Tienen inclusive hasta 3 veces, me dicen, ¿no?, de cosecha en el año. Entonces, eso, si lo monetizamos, de hecho que ha habido una mejora, ¿no? Eso ya es una evaluación del impacto de políticas sociales, caso de la implementación de este proyecto productivo, ¿no? Así que en política social podemos hablar de muchos aspectos, y ya les había dicho que es el soporte, por eso lo puse junto ahí, al crecimiento económico, porque si se complementan ambos y de manera adecuada, con una distribución adecuada del ingreso acá, o de los recursos o asignación presupuestal de manera más equitativa, en todo caso, ¿qué diríamos? Podemos hablar del desarrollo, ¿no? Recién podríamos hablar del desarrollo. Entonces, me alegra mucho que algunos compartan sus experiencias y me gustaría saber más bien, en términos de números, cuántas personas con discapacidad hay identificadas y las no identificadas, porque créanme que a veces las identificadas son las que asisten a las reuniones o están en sus asambleas. No sé si alguna vez vieron ustedes cuando hay personas que hablan representando al segmento de las personas con discapacidad en los periódicos o noticias. Es el mismo rostro, es la misma persona. Y yo ya lo había visto acá, como teníamos reuniones en el gobierno regional, es la misma persona.
digo, y no hay otros líderes ahí, hay jóvenes, ¿no? A nivel de ese segmento de población. Entonces, el lío que les comentaba, al final terminó en algo bueno y le pusimos ahí el nombre de una sola asociación. Pero ¿saben qué? Fue frágil. Eso tardó o eso duró solamente el periodo de gestión que estuvimos, porque el condicionamiento era de que si seguían así fraccionados, no se les iba a apoyar en nada. Prácticamente fue como un chantaje, de verdad, y me sentía mal, ¿no? Pero es que era la única forma en que entendieran de que tendrían que unirse. Y cuando se unieron, inmediatamente me puse en contacto con las ONGs, y si usted trabaja ahí, me gustaría de repente eh, compartirles experiencia, y quienes están en un tema social, hay ONGs de España que les pueden apoyar con donaciones. Esas sí son donaciones de verdad. Lo que si alguna vez ustedes han conseguido de Sunat Aduanas o de repente de Conavi o alguna otra ONG, también Wagner Perú, calzados para niños en zonas rurales, te donan, ¿no? Es cuestión de mandar solamente una solicitud, y aquí entra algo que les había comentado la sesión anterior. Si no, mejor pongo esto y esto de acá. En tema de donaciones, esto es clave. No solamente diría clave, súper clave, ¿no? Súper relevante. El tema de la responsabilidad y la transparencia, que acompañada con la rendición de cuentas es clave. Bueno, en el momento que no estemos grabando, les voy a compartir las cosas que nos han llegado y cómo se ha distribuido, ¿no? Bien sigilosamente, este, y de manera muy diligente, diríamos, hacer ese trabajo. No es sencillo, pero tampoco es imposible, ¿no? Y arrancarles una sonrisa con las donaciones que se recibe es, sinceramente, el mayor premio que uno puede ganar. Niños que nunca han recibido calzados de calidad. De allí nos han mandado, averigüen cuánto está un calzado Camper en Europa, marca Camper, botines, esos de piel, o sea, de cuero, ¿no? Cada uno están valorizados en 250, 300 euros. Y aquí nos apoyó la ONG FAPSI, de Fundación de Apoyo a Pueblos y Comunidades Indígenas, que la conduce la señora Rosa Coleldeval. Y a mí me gustaría invitarla, si quieren la invito, eso es fácil. Para la tarde, si tiene tiempo, me conecto y que les comparta una experiencia de cómo ellos apoyan, ¿no? A nivel del mundo, con ese tipo de apoyo, ¿no? Y a esto lo hemos denominado como la responsabilidad social municipal. Claro, obviamente algunos critican este tema de trabajo que se hace, ¿no? Porque obviamente es un paliativo, disculpen la expresión, ¿no? Es un paliativo a la pobreza y a la pobreza extrema. Pero, ¿qué queremos? ¿Queremos seguir mirando y no hacer nada por esos niños? Hay casos bastante dramáticos. Y si usted ha salido a campo, seguramente que hasta cuántas veces habrá compartido las lágrimas con ellos, ¿no? Ese es un tema muy apasionante, el tema social, trabajar en esa área con las personas con discapacidad, con las personas que sufren violencia, no saben dónde almorzar. Y para esto el INAVI fue nuestro aliado, ¿no? ¿Qué hacíamos? Conseguíamos donaciones de aduanas, a pesar de que el INAVI tiene su presupuesto, pero solo para sus beneficiarios, ¿no? Para los que ya están focalizados, sobre todo estudiantes en edad escolar. Pero como le entregábamos, mandábamos uno u otro, bien. Igual también para las personas, allá hay unas hermanitas de la caridad, ¿no? Que cuidan así a personas bastante vulnerables. Uno entra ahí, de verdad que saldría, pero valorando lo que tenemos ahí y agradeciendo a Dios por todo lo que tenemos. Porque la forma como viven, qué valentía de esas personas que se dedican, son las hermanitas de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Ahí también las hemos apoyado con las donaciones que se reciben. Es que recibíamos tanta donación que no sabíamos qué hacer.
y teníamos que canalizarlo a diferentes instituciones y a las organizaciones, sobre todo, que les comentó y que comentó su compañero, ¿no? Bueno, habrá sido un trabajo de repente transitorio, con efectos transitorios, pero también ahí no se ha garantizado la sostenibilidad, ¿no?, de las siguientes gestiones. Incluso ella está bastante, antes de la pandemia estaba con bastantes ganas de apoyar. Algunos los habían mandado egresados de la facultad. Algunos de ustedes no quieren, hablen con sus alcaldes, solamente tienen que pagar el transporte, y el transporte a lo que envían no es por mucho, ¿no? No es mucho desde el punto de vista de relación beneficio-costo. Uf, el ratio es pues altísimo, ¿no? Así que gracias por compartir esa experiencia a su compañero, y seguro que ustedes también tienen experiencias que contar, ¿no? Y si usted ha abordado indicadores, como usted comentaba, de las casas refugio, cuántos atienden y qué porcentaje eso representa del total de población, por ejemplo, sería un indicador que lo puede construir a partir de las herramientas básicas que se ha ido compartiendo, ¿no? No necesariamente, ya les había dicho, inclusive hasta podemos utilizar herramientas de visualización. No necesariamente podemos llegar a modelos de programación ni modelos sofisticados. Simplemente índice simple para saber cuánto es el incremento en atención año por año, por ejemplo, o año a año, y cuánto es el incremento presupuestal, y si hay una correlación entre el número de personas atendidas, ¿sí? O en este caso no son atendidas, sino el tema de cobertura, si ha aumentado, tiene que ver mucho con el tema de asignación presupuestal. Si no, hay evidencias mixtas en torno a esa posibilidad. No porque haya más presupuesto en el tema social, hay mayor o hay incremento de cobertura. Entonces, ¿qué pasó ahí entonces? Ahí hubo ineficiencia en el gasto social. A raíz de eso surgen esos trabajos también, ¿no? Muy bien. Sí, alguien quería comentar algo. Sí, doctor, agradecer por toda la información que ha vertido. Es importante y hay veces es muy dificultoso trabajar con programas sociales, pero también es satisfactorio por el mismo hecho de que usted lo dijo, no existen casos que a veces te dan ganas de llorar con ellos porque es muy fuerte el tema social en cual estamos acá en Puno, más que todo por el tema de las brechas económicas que se viven, ¿no? En gran parte las personas necesitan silla de ruedas, necesitan medicina, necesitan acceso a muchas otras cosas y como entidad nosotros no tenemos para dar un stock de silla de ruedas y decir, oye, te apoyamos con una silla de ruedas o te apoyamos con este tipo de cosas, ¿no? Sí hemos hecho el tema de acceso a donación de aduanas, apoyamos con el tema de poder nosotros hacer la gestión y tener estos temas de ropas, alimentos, el tema de zapatillas. Entonces estamos con eso, estamos entregando alimento a personas vulnerables. Sé que muchos van a criticar este tipo de acciones o este tipo de políticas, pero como usted lo ha hecho, no nos tenemos que quedar de brazos cruzados. Hay veces tenemos que buscar alianzas, tenemos que buscar instituciones que nos aporten, ¿no? Para este juego, para esta instalación de los juegos terapéuticos hemos trabajado con la prelatura de Juli, ¿no? Para este tema de la casa refugio hemos hecho un convenio con el Ministerio de la Mujer, quienes tienen que tener el tema de alimentación, el tema de profesionales, hay muchas cosas de equipamiento y otras cosas, ¿no? Y por ese mismo hecho de que la población también se hace mayor, se hace adulto mayor, tenemos que buscar espacios, ¿no? Ahora estamos ya con tener terrenos para hacer albergues para personas adultos mayores porque la beneficencia pública ha colapsado. Entonces, hay personas que necesitan un albergue cuando ya sobrepasan los 60, 70 años. Pero ¿quién se hace cargo de ese tipo de personas? Ahora, muchos loquitos hay en la calle y Puno, en toda la región, no existe un lugar donde tengan refugio y un centro terapéutico, un centro psiquiátrico para atender esos casos. Recién hace 4 meses hemos inaugurado el Centro de Salud Mental, donde sí tenemos psicólogos, trabajadoras sociales, sociólogos, tenemos psiquiatras, pero no es suficiente, la población es grande, los problemas que aquejan a las poblaciones vulnerables crecen y crecen. Entonces,
hay bastantes necesidades, como usted lo ha hecho, ¿no? El tema de discapacitados recién lo he conocido y usted ya lo había tenido con tiempo, ya lo ha sabido. Siempre está ahí el señor Felipe, el señor Ignacio, son los mismos representantes que buscan beneficios propios y que por las peleas y pugnas de estos mismos no se llega a tener proyectos grandes para personas con discapacidad, ¿no? Y hay así, y los problemas van avanzando, te van pidiendo, van quejando. Mientras la sociedad va avanzando, los problemas también van creciendo y las necesidades aún más. Entonces, tener la percepción de programas sociales y de ayuda social desde el gobierno hacia la población es muy grande y es un reto que no solamente nosotros decimos desde el área social, porque siempre nos critican, ustedes son el área que gastan más y no generan recursos para las municipalidades. Ustedes no recaudan, solo gastan, pero somos la cara social de una entidad, ¿no? La que busca el bienestar y es importante eso verlo, ¿no? A muchos economistas, y yo lo veo, no ven, o sea, no hacen su trabajo con una mirada social, solo ven números y no ven este tipo de miradas. Entonces es importante trabajar en esto y qué bueno que usted entienda este tipo de cosas, doctor, y sí le agradecería que me pueda dar acceso a esos contactos que me mencionó para seguir avanzando y buscar y reducir este tipo de brechas. Muy bien, pienso que la apreciación ha sido esto. Esto es para dialogar bastante, ¿no? En realidad es un tema que apasiona, no por lo que uno puede buscar algún protagonismo personal, ni mucho menos, sino más bien cómo poder por lo menos aplacar ese dolor, ¿no? Que hay en zonas rurales. Entonces, sí, pues lamentablemente a veces hay el tema de algunas personas que quieren beneficiarse solamente y están ellos y ellos y ellos ahí. Por ejemplo, allá también no hemos sido ajenos a ese tema, ¿no? El que era dirigente solamente se aproximaba porque muchas de las personas son de zona rural y no pueden tener esa facilidad de accesibilidad para hacer alguna gestión o coordinación. Es por eso que se hizo la VUS, la Ventanilla Única Social, con la finalidad de que el responsable de OMAPED o responsable o la sugerencia de servicios sociales y comunales puedan ir centro poblado en centro poblado para hacer el registro adecuado de las personas con discapacidad no identificadas. Porque ya les dije, las identificadas son aquellas que permanentemente están alrededores y están alertas a las reuniones. Y dicen, ¿cuántos beneficiarios? Nosotros somos 30. Y en comunidades así no hay. No, no, somos todos. O sea, entre 30 nada más quieren beneficiarse de todo, ¿no? Entonces, ahí se tiene que hacer un trabajo bastante laborioso de centro poblado en centro poblado, de tal forma que se ubique a los no identificados. Y la otra cuestión es una recomendación solamente. Si ha conseguido donaciones de Sunat Aduanas, por favor, recomiende a su personal. No tengo fotos ahora, pero para la siguiente les voy a compartir la forma como se repartía. A veces caemos de pesados, pero teníamos que tener en duplicado la información, porque va a haber un momento en que le va a llegar de Contraloría una notificación indicando de que usted como representante o al mismo alcalde le va a llegar un documento de que ha recibido tanto de donación procedente de tal entidad. Por tanto, sírvanse a alcanzarnos los documentos que respalden o validen el proceso de entrega a los beneficiarios para los cuales han sido solicitados, ¿no? Ese es el tenor que les va a llegar. Y si ustedes no han distribuido, es que yo he visto mucha gente y han tenido problemas, ¿no? Les había compartido esa información y algunos amigos de otras municipalidades han gestionado esto y al momento de repartir, ¿qué es lo que han hecho? Discrecionalmente. Agarraron la cantidad de esto, cargaron en sus camionetas, qué sé yo, y ahí los repartían. Oh, no, 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 ¿no? Pero no saben que después va a venir el control posterior. Entonces, ahí firma, ¿sí? Nombres, DNI, firma y huella digital, porque la firma lo pueden falsificar, ¿no? Huella digital y la cantidad que se le está entregando.
claro, eran hojas de hojas, porque no se le entrega, pues, digamos, a todos por igual. Ahí se les indicaba, ¿no? Un padrón real se levantaba, ¿no? ¿Cuántos hijos, de qué edades? Y preparar eso para cada familia era un tema laborioso, ¿no? No es, pues, digamos, a todos 1000 gorras, ya 1000 gorras. No, porque SUNAT te manda de todo, hasta desde CDs. Mandaron esa fecha. ¿Qué se hizo con los CDs? Se repartió a las instituciones educativas. Herramientas, alicates, ¿qué tal, loco? Ya, chapas, se les obsequió al CETPRO, ¿no? Al CETPRO de allí. Luego, algunas cuestiones relacionadas aparte de vestimenta, ¿no? Por ejemplo, artefactos ya a la Policía Nacional, o sea, entidades que tenían que ver con una labor social, ¿no? En este caso, seguridad ciudadana, ya pues igual. O sea, es un trabajo bastante arduo, una experiencia muy interesante. Sería genial que ustedes mismos escuchen de algún protagonista de esto. Lamentablemente no puedo comprometerme a invitarlo al gerente, en este caso, de Sunat Aduanas, porque ellos están prohibidos de hacer ese tipo de actividades, ¿no? Más bien, ahí la superintendenta tiene que autorizar eso y es todo un proceso. No me puedo comprometer. Hay amigos que trabajan ahí, sí, pero no me puedo comprometer a que les explique eso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, de cooperación internacional puedo invitar no mucho tiempo, una media hora será, porque nos puede abarcar bastante, una media hora y que les indique qué es lo que hace su ONG a nivel mundial, con qué organismos trabaja, cuál es su línea de intervención como apoyo, ellos le llaman algo así como apoyo a las poblaciones y comunidades en vulnerabilidad, algo así, ¿no? Tienen un programa de esos. Entonces, la señora Rosa nos puede compartir y ustedes mismos con su intervención pedirles si pueden pedirle que los apoyen. Ahora por la pandemia se ha cortado, ¿no? Pero seguro que después es bueno entablar ese tipo de interrelaciones, ¿no? Y no solamente apoya, les comento, no solamente apoya así en temas de donaciones, sino también de repente tienen ustedes en algunos casos jóvenes talentosos que pueden irse a algún país y no tienen recursos, aparte de beca 18 y tal, ellos también ayudan, ¿no? En el traslado. Si alguno de ustedes quiere hacer un trabajo de investigación, por ejemplo, en temas que le competen a ellos, les pueden apoyar, ¿no? Les pueden apoyar en su defensa, bueno, apoyarles en alguna parte del financiamiento. Pero al parecer por la pandemia eso se ha truncado todo y bueno, ya hablaremos de ese tema. En todo caso, a ver, ¿qué ha pasado acá? Un momento, por favor. No sé si se me ha ido la luz. ¿Ustedes tienen ruido? Yo en Puno, en mi barrio, no tengo ingeniero. Sí, se ha apagado, se ha apagado. Ahorita se me va la batería. Yo dije, Yo estoy igual. o sea, no es mi problema. ¿Qué ha pasado? ¿Había algún rumor de corte que yo no sepa? Wow. ¿Y ahora? Aquí en Puno, en mi barrio, ingeniero, estoy igual. ¿No tienen? Sí, A ver, sí. un momento, por favor. Voy a